Hermanos, celebramos esta memoria de Nuestra Señora, la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, que nos muestra cómo ella se une al dolor de su Hijo. Ustedes piensen, una madre que contempla a su hijo morir, y morir de una manera horrorosa. O sea, la muerte en cruz era la muerte más dolorosa de su época. Era una tortura inmensa. O sea, las personas se morían de asfixia. Ustedes saben, la muerte de asfixia es terrible. Entonces, al sentir la asfixia, las personas normalmente se levantaban así un poco para poder respirar, pero eso les causaba un gran dolor en donde estaban los clavos. Y se mantenían así hasta que ya el dolor no lo soportaban y caían y volvían a asfixiarse. Ese proceso, en algunas personas más fuertes, podía durar varios días y no los bajaban de la cruz, los dejaban ahí hasta que murieran. En este caso, los fariseos, como al día siguiente era Shabbat, entonces pidieron, y era la fiesta de la Pascua para ellos, pidieron que les quebraran las rodillas para que ya no pudieran levantarse así y murieran. A Jesús lo encuentran ya muerto y entonces le meten la lanza para asegurarse de su muerte. Entonces ese proceso de María está allí. Y aunque María posiblemente tenía la esperanza de la resurrección de Cristo, porque ya Cristo mismo lo había anunciado, que Él iba a resucitar. Sin embargo, ver al Hijo morir siempre es algo doloroso. Ahora, esto no es simplemente para decir, pobrecita María, cómo sufrió, sino para ver cómo ella está allí unida a ese dolor de su Hijo y también está intercediendo por nosotros en cierto modo, porque en ese momento justo Jesús la entrega como madre a Juan. Para nosotros, este hecho de que la entrega como madre a Juan es algo simbólico para todos nosotros. O sea, al entregarla a Juan, la está entregando a cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios se cumple para cada uno de nosotros también. La palabra de Dios es una palabra viva. O sea, no es simplemente algo que se lee por leer, sino una palabra que se realiza hoy. Entonces lo que se dijo a Juan, hoy se dice a ti también. Hoy también Jesús te la entrega como madre. De hecho, si ustedes van al Apocalipsis, ahí presenta a esa mujer que es la madre del niño que va a regir a todas las naciones, que es elevada, se le dan las dos alas del águila grande y es elevada al cielo. Y después dice, el dragón va a perseguir a sus otros hijos. Ahí lo dice, ahí va a perseguir a sus otros hijos, los que guardan el testimonio de Jesús, pero los que guardan la palabra de Dios y dan el testimonio de Jesús. Impresionante esta palabra, porque la Virgen María, después de esto, no se ha quedado de brazos cruzados. Siempre ha estado
detrás de toda la evangelización. Por ejemplo, pensemos cuando Santiago va a evangelizar en España, pues no era España todavía, eran esos territorios ibéricos, y Santiago apóstol vaya a predicar, y pareciera, según dice la tradición, que hay un momento en que como que se desanima, como que no lo quieren escuchar mucho, y María se le aparece en un pilar. En esa época todavía María estaba viva, y se aparece en un pilar y le anima. Entonces Santiago va a seguir evangelizando, va a seguir anunciando a Jesucristo. También se aparece María en momentos muy importantes, por ejemplo, en la llegada de los españoles a América. Ciertamente que damos gracias a Dios por esa llegada de los españoles, pero hubo un momento de batalla, de lucha, donde los indios oprimidos jugaron un papel muy importante para que los españoles pudieran vencer al imperio azteca. Pero hay una batalla y el imperio azteca es vencido por la fuerza. Entonces, muchos no querían aceptar la fe porque decían, ¿cómo me puedes anunciar un Dios de amor si me has vencido por la fuerza? Y es entonces cuando María entra ahí. Ahí es cierto que se muestra con muchas características indígenas, pero en cierto modo también son características de la misma cultura hebrea, porque los hebreos no son así blancos, rubios, sino son un poco oscuros como nosotros. Entonces, la Virgen María se aparece para mostrarnos que esa es la fe verdadera, que nos fiemos y que ella es nuestra madre. Es algo hermoso. La Virgen María también se va a aparecer después de la Revolución Francesa a una monja. Recién estaban regresando las monjas, los sacerdotes a Francia, porque recuerden que en la Revolución Francesa mataron a muchos sacerdotes y obispos y prohibieron la misa, pero después permitieron que regresaran a las iglesias. En eso muchos franceses todavía no regresaban, tenían miedo, y es cuando la Virgen María se aparece a una religiosa y le dice, mira, le muestra una medalla, haz una medalla de esta manera, la repartes para que se vuelva la fe. Esa es la que se va a llamar la medalla milagrosa. Y el primer milagro que realizó esta medalla milagrosa es que la gente volviera a misa, porque tenían miedo de volver a misa, en Francia, después de la Revolución Francesa, claro, años después. Y en Portugal, por ejemplo, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, casi estaba ya extinguida, la iglesia católica, estaban en muchas partes, se impedía la celebración de la Santa Misa. Sin embargo, Dios por los... No sé si nosotros, en lugar de estar diciendo palabras de odio, hemos hecho sacrificios por los pecadores. Ojalá nos acordáramos de hacer estos sacrificios por los alejados, por aquellos que ofenden por la verdad o a mediodía, en los momentos en que aprovechan para adoctrinar y ofender a la iglesia. Por eso
podemos ver cómo la Virgen María siempre ha estado pendiente de nosotros, cómo no nos ha abandonado. También la Virgen María se apareció aquí en Nicaragua en el año 80 a un campesino de nombre Bernardo. Se le aparece y fíjense que dice algo interesante, algo que a mí al principio me pareció enigmático, no lo entendía bien. María decía: no pidan la paz, construyan la paz. Yo eso al principio nunca lo entendí. Después lo entendí en la venida del Papa, cuando hubo un grupo de gente que quiso profanar la misa porque no querían que se oyera la palabra del Papa en el año 83. ¿Y qué gritaban esta gente? Decían: queremos la paz. O sea, justo lo que decía la Virgen: no pidan la paz, construyan la paz. No se trata de ser hipócritas, de decir que queremos la paz cuando estamos destruyendo la paz. Entonces, por eso allí se vio claramente que ese régimen no era nada venido de Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Era algo que quería destruir la fe de los cristianos. Supliquémosle al Señor que Él nos sostenga siempre en la fe, que no nos dejemos engañar de aquellos que se quieren disfrazar de corderos, pero en realidad son lobos rapaces.